Ranger Cole Jackson atravesó el silencio previo al amanecer en el Bosque Nacional Bitterroot, el aire frío mordiendo sus mejillas mientras salía de la cabina de su camioneta. Un delgado manto de escarcha cubría el camino serpenteante detrás de él, y el único sonido era el zumbido suave de su radio, su vínculo con el mundo más allá de los pinos. Se echó la mochila al hombro, las correas rozando su chaqueta, y dio un paso en el sendero oculto, dejando que el bosque engulliera su silueta en un abrazo silencioso. Había hecho esa rutina cientos de veces: revisar las cámaras trampa, inspeccionar los caminos, volver antes de que la luz se desvaneciera. Pero esa mañana el bosque parecía contener el aliento, como si aguardara un suceso extraordinario. Las botas de Cole encontraron la suave cama de agujas de pino, el crujido ocasional de una ramita bajo sus pasos resonando como un secreto susurrado. El dosel sobre él se agitaba apenas con un soplo de viento, y tenues rayos de luz gris se filtraban entre las ramas, iluminando motas de polvo danzando en la quietud. Cole avanzaba con la confianza de quien conoce cada rincón de ese terreno, hasta que un parche de hielo oculto explotó bajo su bota. El tiempo pareció ralentizarse mientras se precipitaba hacia adelante, los brazos extendidos en el aire helado. Su mundo se volvió un borrón de ramas quebradas y ropas filosas, hasta que aterrizó con un impacto sordo, un dolor punzante atravesándole el hombro y el cráneo. La radio cayó de su bolsillo, silenciándose en el lecho de musgo y grava. La oscuridad lo reclamó antes de que pudiera gritar, dejándolo suspendido entre la conciencia y la vigilante quietud del bosque. Cuando la primera luz del alba rompió las copas de los árboles, la oficial Dana Miller encabezó al equipo de búsqueda en el Sendero 17, con el corazón latiendo en la garganta entre la esperanza y el temor. Allí yacía Cole, malherido y pálido, su uniforme hecho jirones, respirando apenas. A su alrededor, formando un semicírculo solemne, estaban media docena de osos grizzly. Cada gigante exhalaba nubes de vapor que se alzaban en el aire fresco de la mañana, y por un instante Dana creyó estar soñando. Un oso mayor, con el hocico salpicado de canas, dio un paso adelante y bajó la cabeza, no en señal de agresión, sino de atención casi maternal. Ni un gruñido, ni una zarpa alzada, solo el suave retumbar de su aliento. ¿Cómo era posible que aquellos seres salvajes, tan poderosos y ariscos, eligieran protegerlo en lugar de despedazarlo? La mano de Dana se tensó sobre su funda, el entrenamiento luchando contra la incredulidad. Los osesnos al filo del círculo avanzaban con cautela, sus movimientos dubitativos como quien cruza un umbral sagrado. El bosque mismo pareció contener el aliento, los pinos antiguos inclinándose bajo el peso de aquel momento. No lo atacan, lo protegen, susurró Dana, su voz casi reverente. Las palabras cayeron como un encantamiento, despertando en ella una mezcla de miedo y gratitud tan profunda que detuvo su pulso. Cuando el sol se elevó alto, los osos se dispersaron como niebla, dejando solo huellas y el eco de una compasión primigenia que desafiaba toda lógica. Cole abrió los ojos en la camilla de la estación de guardabosques, bajo la luz blanca y parpadeante de los fluorescentes. Un velo de dolor y confusión nublaba su mente. Lo último que recordaba era el aire helado y el crujido de su caída. Pero luego vino el calor, un peso suave que descansaba a su lado, regulando su pulso. Parpadeó al ver a Dana en la puerta, su rostro lleno de alivio. «Te rodearon», dijo ella con suavidad. «No te hicieron daño». Él la miró, buscando lógica en esas palabras, pero solo encontró asombro. Horas más tarde, el video granuloso de la cámara trampa recorrió bandejas de entrada y titulares. «Milagro en el Sendero 17. Osos guardianes. Expertos desestimaron la historia como casualidad o mala interpretación, pero para quienes lo presenciaron, algo fundamental había cambiado». Esa noche, sola en el puesto de observación, Dana reproducía una y otra vez la escena en la pantalla. 5 majestuosos osos, inmóviles y vigilantes. 10 años en el campo le habían enseñado cuándo temer y cuándo respetar, pero nada, ni en libros ni en años de patrullaje, prepararon su mente para ver a los osos en una vigilia silenciosa, eligiendo la compasión sobre la cacería. El bosque latía a su alrededor, un ser vivo cuyas historias e instintos convergían en aquel instante helado. Apagó la pantalla y cerró los ojos, incapaz de reconciliar el mundo salvaje que conocía con el que acababa de descubrir.
La recuperación de Cole transcurrió entre vendas y analgésicos. Stitches cosían su hombro derecho y moretones florecían en su torso. Él observaba sus manos como si fueran parientes lejanos que reencontraba por primera vez. En la niebla de los medicamentos y el dolor solo le venían destellos. La suavidad del pelaje rozando su brazo, un suspiro cálido junto a su oído, una presencia apacible en la oscuridad. Cuando Dana relató la escena de los osos formando ese círculo protector, asintió, aturdido ante un milagro que casi había dormido. Pronto llegaron las órdenes de la Autoridad de Vida Silvestre de Montana: declarar lo ocurrido, someterse a exámenes, mantenerse alejado del Sendero 17. Pero algo más profundo que los reglamentos había arraigado en su corazón, y no pudo ignorar el llamado del bosque. 3 semanas después, antes del amanecer, Cole se deslizó fuera de la estación, sin firmar bitácora ni pedir permiso. El letrero de advertencia al inicio del sendero lo retaba: «Cuidado, sendero inestable, sin acceso». Él lo ignoró y avanzó hacia el recodo donde su bota lo traicionó. Allí, grabadas en la corteza de un abedul, había 3 profundas marcas de garra, limpias y deliberadas, que apuntaban hacia el centro del claro. Cole contuvo el aliento mientras pasaba la yema de sus dedos sobre las hendiduras encorcargas de savia. Alzó la mirada y se quedó inmóvil. Más de 20 metros. Un oso joven, uno de los osefnos. Lo observaba sin hostilidad, miradas fijas como si evaluara su disposición a regresar. Las palabras no salieron. Él se arrodilló en la tierra helada y colocó una barra de granola sobre una piedra plana, ofreciendo alimento y confianza en un mismo gesto. Luego retrocedió un par de pasos. Su corazón martillaba contra el pecho. El osefno ladeó la cabeza, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío, deliberando. Y en ese instante, un silencio denso se posó sobre el bosque, como si el tiempo se detuviera para atestiguar el intercambio. El animal olió la barra, giró sobre sí mismo y se desvaneció entre los troncos, dejando a Cole con una pregunta sin respuesta. ¿Fue una invitación o simplemente un acto de memoria? En los días siguientes, Cole llevó otra ofrenda. Esta vez no comida, sino un pequeño bolso de cuero atado con un trozo de tendón. Dentro yacía una campanilla de metal, eco de un collar perdido años atrás por un osesno huérfano. Depositó el bolso bajo el abedul y se adentró en el bosque, aguardando en silencio. Las horas pasaron sin novedad hasta que al caer la tarde lo encontró movido apenas un par de centímetros, rodeado por un círculo perfecto de piñas. La liturgia de aquel ritual no requería palabras. Cada piña hablaba de presencia, memoria y de un vínculo tejido entre 2 especies. Las visitas clandestinas de Cole se volvieron costumbre. Nunca habló de ellas, ni siquiera con Dana. A veces hallaba el bolso intacto, otras lo encontraba envuelto en piedras dispuestas en patrones concéntricos. Siempre el bosque observaba. En su 5.º día de retorno, 2 sombras emergieron del dosel. Primero el osesno, luego su madre. Alborosa por las cicatrices del tiempo. Con mirada serena, se detuvieron más allá de su campo de visión, mudos testigos de su devoción. Ni la madre ni el joven dieron un paso. Con su quietud otorgaban reconocimiento y aprobación. Un pacto sin palabras sellado en corteza y roca. La historia llegó a oídos del doctor Nolan Reeves, un joven biólogo salvaje fascinado por la emergente empatía en los depredadores. Una mañana de martes, Reeves apareció en el claro con su cámara al hombro. Sin previo aviso, Cole le advirtió con voz baja que se marchara, pero Reeves presionó el obturador una y otra vez. Los osos se inmovilizaron. La madre se interpuso entre el oso joven y los intrusos. Cole se plantó frente a Reeves, firme. «Venimos a devolver, no a tomar». Reeves capturó el instante, prueba viva de una elección que desafiaba toda ortodoxia científica. Aquella noche, junto al fuego de Cole, Reeves revisó las imágenes perfectas, 3 fotografías irrebatibles. Pero cuando el viento susurró entre los pinos, el biólogo deslizó la tarjeta de memoria al fuego y guardó silencio. Algunos secretos, acordaron, pertenecían solo a lo salvaje. Nubes de tormenta se congregaron sobre las montañas, truenos lejanos retumbando como tambores de advertencia.
La nieve derretida había hinchado los ríos hasta convertirlos en torrentes violentos, y los cruces del Sendero 17 se volvieron traicioneros. Cole calzó sus botas y tomó la soga, sin radio ni arma, guiado solo por el instinto. Desde un mirador sobre el arroyo de Miners Hollow lo vio, el ofezno, ahora casi adolescente, atrapado en la corriente embravecida, aferrado a un tronco caído. La pequeña cría se debatía sin fuerza, el agua arremolinándose a su alrededor. El miedo lo detuvo un instante, luego bajó por la ladera resbaladiza, la soga arrastrándose tras él. El agua helada lo golpeó como un puñetazo al entrar en la corriente. Cada brazada era una batalla, pero avanzaba con urgencia. Alcanzó al ofezno justo cuando la furia del río amenazaba con arrastrarlos bajo la superficie. Un brazo sostuvo al animal contra su pecho, mientras con la otra mano tensaba la soga anclada en un pino. «Hoy no te hundes», gritó sobre el estruendo del agua. Pulgada a pulgada, los dos avanzaron hacia la orilla. Exhaustos, cayeron juntos sobre la ribera, cuerpos entrelazados en temblores. Cuando Cole alzó la vista, la madre los observaba desde la ladera, la lluvia empapando su pelaje y sus ojos brillando con aprobación solemne. No había agresión en su postura, solo el reconocimiento de que esa vez él había elegido salvar y ellas habían elegido confiar. Esa noche Cole se quedó en el puesto de guardabosques. El ofezno se acomodó en el umbral de la puerta, al abrigo del alero, lo bastante cerca para compartir el calor, pero lo bastante lejos para mantener su independencia. Bajo el resplandor tenue de la lámpara, Cole la observó dormir, respiración constante, pecho subiendo y bajando, como un arrullo. Al alba, la cría se puso en pie, dudó un momento en el umbral y luego se internó en el bosque, libre e ilesa. Cole sintió cómo su antigua vida se desvanecía. Ese vínculo forjado en peligro y compasión lo había transformado para siempre. El verano llegó tarde, derritiendo la última nieve en una sola tarde de sol. Cole recorrió los senderos reabiertos una última vez, no como guardabosques en servicio, sino como peregrino despidiéndose del mundo que antes mandaba. Semanas antes había presentado su renuncia, dejando su placa en el escritorio junto a su casco. La gente del pueblo murmuraba sobre su cambio. Algunos lo llamaban loco, otros creían que había encontrado un propósito verdadero, pero ninguno comprendía el susurro del bosque. En su última mañana se detuvo ante la piedra plana bajo el abedul tallado. 12 guijarros dispuestos en círculo perfecto rodeaban una piña abierta, llena de semillas. En el centro reposaba su placa, colocada con deliberación. Dio un paso atrás, conteniendo la respiración mientras el bosque exhalaba a su alrededor. De las sombras emergió la madre grizzly, más vieja, con el pelaje aclarado alrededor del hocico. Lo observó sin temor ni agresión, ojos suaves con la comprensión de alguien que ha presenciado un juramento silencioso. Cole se arrodilló y susurró: «Gracias». El oso parpadeó una vez, luego se desvaneció en el bosque, dejando intacto el círculo de guijarros. Cole se alejó esa noche de Madison Pines con solo un cuaderno y el pequeño bolso de cuero atado a su cinturón. Nunca miró atrás. En su pecho llevaba algo que nadie más podía ver. Un pacto de compasión escrito en garra y corteza. Un lazo que trascendía el miedo. Aquella noche escribió en su diario: «Lo salvaje me conocía mejor que la mayoría de las personas. Nunca estuve perdido. Nunca estuve solo. Estuve rodeado. Y fui elegido». Y así partió, con una historia que no buscaba titulares, sino los lugares silenciosos donde los corazones escuchan el susurro del bosque y descubren que, a veces, lo salvaje no solo sobrevive, sino que elige salvar.